Bueno, vamos a dar una charla sobre el subsistema de aislaciones, que tiene que ver además con todos los sistemas constructivos, pero lo vamos a enfocar en este caso con el sistema de perfiles de acero galvanizado liviano Steel Framing. Así que vamos a comenzar definiendo confort y qué es el confort hidrotérmico. Confort, como dice el diccionario, es aquello que produce bienestar y comodidad, pero el que nos interesa en esta charla es el confort referido a la temperatura y a la humedad. Y de acuerdo a las culturas está bastante establecido que esa sensación de confort hidrotérmico se logra cuando tenemos una temperatura que va de los 18 a los 26 grados centígrados y una humedad relativa que va del 20 al 75%. Eso está definido como estándar de confort. Ahí dice, la forma en la que construimos incide directamente en la calidad de vida y la salud del usuario, el consumo de energía, la aparición de patologías constructivas y la degradación de los elementos constructivos y los materiales. ¿Y cómo nos construimos, nos preguntamos, con el sistema húmedo tradicional? ¿Qué cosas nos pasan? A ver. Mencionaremos las patologías habituales en la construcción, ¿no? Yo hice una vez un curso de actualización profesional y me llamó la atención la definición de habituales, o el término de habituales. Quiere decir que en lugar de resolverlas ya nos acostumbramos a que las tenemos. O sea, son patologías que sabemos que van a aparecer. Y esto siempre tiene que ser así. ¿Cuáles son ellas? Los puentes térmicos, pasaje de frío-calor a través de muros y techos, y las condensaciones, en la superficie y en el interior de los muros y de los techos. Vamos a hablar específicamente sobre estas cuestiones. Bueno, si hiciéramos un corte de una esquina típica del sistema tradicional húmedo, veríamos algo por el estilo, ¿no? En la esquina una columna de hormigón, a donde llegan los muros de mamposterías, habitualmente de ladrillo hueco, en esta etapa constructiva. ¿Y por qué aparecen esas flechas donde la temperatura pasa con mayor velocidad? Porque la conductividad térmica del hormigón es superior a la de los mampuestos cerámicos. Por lo tanto, justamente en las esquinas tenemos un inconveniente con los puentes térmicos. Ahí la temperatura pasa mucho más rápidamente y se comienza a generar la aparición de mohos en las aristas esquineras, tanto en verticales como horizontales, ¿no? El encuentro de una losa de hormigón, por ejemplo, con un muro de mampuestos, es una habitual aparición de patologías. Ahí sacamos una fotografía de una esquina. Si quitáramos los ladrillos veríamos que justamente ahí hay una columna de hormigón armado. Y justamente fíjense cómo empiezan a aparecer los mohos, las bacterias que están, si pusiéramos el microscopio veríamos lo que está en la imagen de la izquierda, ¿no? Todo eso que a simple vista se ve como negro, es la aparición justamente de estos microorganismos. Y además de tener la problemática de la columna de hormigón en ese esquinero, tenemos la contra de que el beneficio de la ventilación, justamente cuando llega a la esquina, el viento obviamente no pasa por ahí, no puede limpiar esa aparición de estos microorganismos. Así que tenemos una doble problemática que incide en la aparición de los puentes térmicos. En los techos nos pasa algo parecido, ¿no? La deficiencia en las aislaciones genera condensaciones. Además, como habitualmente utilizábamos lo que se llama una membrana hidráulica, la marca era Ruberoy, era muy conocida, el Ruberoy es una buena membrana que paraba el agua, pero no paraba el vapor. Entonces el vapor generado en el ambiente no podía salir al exterior, se generaba la condensación por deficiencia térmica y provocaba la gota, con el consiguiente humedad, como se ve en el machimbre de ese techo, de los tirantes también, los cabios, y la gota incluso cuando afuera estaba haciendo un día soleado, por ejemplo. Es un problema de condensación clásico en estos techos y cubiertas mal aislados. Bueno, la forma en la que construimos incide directamente en el consumo energético. La inadecuada resolución técnica de las envolventes tendrá, en lo relativo al subsistema de aislaciones, una consecuencia en mayores consumos en climatización de los espacios que queremos diseñar y habitar. Por lo tanto, es muy importante cómo resolvemos nuestras envolventes. Si nos vamos a arquitectos de la historia o arquitectos incluso contemporáneos, pero en otros países, podemos citar a dos que le han prestado mucha atención a estas cuestiones. Por ejemplo, Antonio Gaudí, en Barcelona, un clima parecido al de Buenos Aires, en cuanto a humedad y temperatura. Gaudí
hablaba del regulador térmico, ¿no? Decía que la última planta no tenía que ser un local habitable, tenía que ser un local de servicio, y esa era la cámara aislante. Gaudí generaba, como se ve en la foto de la derecha, esas rajas donde además de iluminación entraba la ventilación, y en esa última planta él alojaba los lavaderos y secaderos de ropa. También utilizaba el efecto chimenea con distintas dimensiones en los aventanamientos. Ponía ventanas más grandes en la parte inferior y ventanas más pequeñas en la parte superior cuando hacía varias plantas, y generaba la ventilación detrás de la fachada, ¿no? O sea, generaba ya fachadas ventiladas en aquella época. O sea, prestándole atención al diseño, ¿no? O sea, él con dispositivos de ventilación generaba ventilaciones cruzadas, ¿no? A la izquierda, esa espina de pescado en las carpinterías para que el usuario las abriera cuando lo necesitara. En los cielorrasos, fíjense, las banderolas, y en las bajo aberturas y bajo ventanas también este dispositivo de poder abrir y cerrar para generar ventilaciones cruzadas en sus locales y en sus diseños. Todo esto hacía Gaudí. Norman Foster, cuando uno ve la Gherkin Tower en Londres, piensa que es un edificio de cristal parecido a los de la década del 70, con todo el despilfarro de energía que esto generaba, pero en realidad Foster lo que hace es una doble piel de vidrio. En la parte inferior de la Gherkin hay la posibilidad de que ingrese el aire, y en la parte superior de la torre hay rejillas de ventilación que se abren y se cierran de acuerdo a la época del año. En verano se abren las rejillas por efecto chimenea, parecido a lo que hacía Gaudí, elimina el aire caliente. En cambio, en la condición de invierno se cierran esas rejillas, se calefacciona, y pasivamente este aire calefaccionado entra a las oficinas, y los ahorros de energía con este dispositivo de Foster es del 50% comparado con los edificios de vecinos en la zona, ¿no? Simplemente con estas cuestiones relativas al diseño de estos edificios. A nivel local podemos hablar de Vladimiro Acosta, un ruso que es argentino por adopción, que trabajó mucho también en Córdoba, y también Vladimiro utilizaba los recursos del diseño para responder a las cuestiones climáticas de donde tenía que implantar sus proyectos. Por ejemplo, si vamos a la siguiente imagen, Vladimiro ya hablaba en aquella época, en los años 50, de que el espesor suficiente de las paredes y el uso de los materiales aislantes evitan la transmisión directa del calor hacia el interior de las habitaciones. Responder a las variables climáticas con formas arquitectónicas, ¿no? Con diseño arquitectónico, en losas viseras, en parasoles, en distintos recursos. Y importantísimo el último concepto que está al pie de la imagen, ¿no? La buena arquitectura siempre fue bioclimática. Sabemos que ahora está muy de moda la arquitectura sustentable, la arquitectura verde, pero digamos, los buenos arquitectos siempre hemos prestado atención a las condicionantes climáticas y cómo con diseño responder a ellas. En la provincia de Buenos Aires existe desde hace muchos años la Ley 13.059 de ahorro energético, que ha sido con un decreto reglamentado ya puesta absolutamente en vigencia, que es el 1030, y esto lo que hace es poner en cumplimiento obligatorio lo que hasta ese momento era de cumplimiento voluntario. Las normas son de cumplimiento voluntario, todas las normas IRAM de acondicionamiento hidrotérmico, hasta ese momento era de cumplimiento voluntario en la provincia de Buenos Aires. A partir de la aparición de esta ley, ya todos tenemos, los arquitectos tenemos que cumplirla, y lo que hace es poner en vigencia lo que es el nivel B de las normas IRAN, y ahí están los K, los coeficientes K, de acuerdo a la condición de muros y de techos. Fíjense que el muro en invierno, el K admisible de 0,93, pero el techo en verano es de 0,48, es del doble de exigente con relación a lo que son los muros. O sea que le tenemos que prestar mucha atención a nuestras aislaciones en las cubiertas, no tanto en los muros, no digo que no haya que prestarle atención, pero fíjense en esa foto térmica que se ve en la imagen, donde están azules, se está comportando bien, evidentemente ahí debe haber DBH, doble vidriados herméticos. Ya los muros cuando se empiezan a poner amarillos ya no está tan bueno, y cuando llegamos justamente al techo, fíjense que está rojo. Eso está indicando que hay una pérdida y ganancia de energética justamente en donde más lo necesitamos, que es en las cubiertas. Bueno, hay dos fotografías, ¿no? Una es del sector ABC1 de la población, o sea, el más alto en el nivel socioeconómico de la Argentina, y del otro lado está pobre la gente que con muy pocos recursos construye como puede ser, por ejemplo, en la Villa 31. Fíjense que las resoluciones constructivas son exactamente iguales. La única diferencia entre uno y otro es que la Villa 31 no tiene para pagar el cosmético, que es el revoque, que es la única diferencia entre ambos. Pero este K de muro, o sea, el ladrillo hueco del 18 tan utilizado en nuestros envolventes, tiene un K de 1,49. Es decir, dijimos hace un ratito que el admisible era 0,93 o menos, y esto transgrede lo que pide la ley en un 60%.
es muchísimo. Así que hay que pensar y repensar de qué manera resolvemos nuestras envolventes constructivas. El único muro de mampostería que verifica con lo que pide la ley es el doble muro. Un muro muy caro, pero es el que cumple con la ley. Cuando en la cámara de aire además le colocamos un aislante térmico como se ve en la fotografía. De esta manera llegamos a un K de 0,87, es decir, estamos por debajo del 0,93 que nos pedía como mínimo la ley 13.059. Bueno, si ustedes tuvieran que optimizar viviendas existentes, porque si bien estamos hablando de la industrialización y del steel framing, eh, hay mucha, obviamente, construcción. La mayor parte de nuestro parque constructivo está hecho con mampostería. Entonces, ¿de qué manera podemos optimizar envolventes que no verifican con la ley? Por ejemplo, un ladrillo macizo del 20 como muro exterior, simplemente revocado, clásico, tiene un K de 2,32. Fíjense todo lo que estaría por encima de lo que pide la ley como mínimo. Si nosotros le aplicamos el sistema de revestimiento térmico AVES, de aislación térmica exterior, que también lo hemos visto a lo largo de los prácticos que hemos estado desarrollando hasta ahora, simplemente pegando planchas de poliestireno expandido sobre un revoque bien prolijado, ya estamos incrementando, estamos haciendo un escudo térmico a la construcción. De esa manera estaremos generando una envolvente térmica a un muro que está mal aislado hasta ese momento. Y el K de muro, fíjense cómo empieza a cambiar cuando hacemos esta intervención. Una vez que está optimizado con el poliestireno, ahí se ve la secuencia constructiva en las fotografías, ese poliestireno se le coloca una malla y una base cementicia, como lo hemos visto, y logramos una mejora del 0,85, o sea, ya estamos verificando con la ley, y si incrementamos un poquito el espesor del poliestireno expandido, incluso podríamos mejorar esa prestación, y esto tiene como consecuencia la desaparición de las condensaciones que tenía esta vivienda, y además un ahorro de energía en la climatización de la misma. Bueno, el steel framing tiene un sistema de aislación multicapa, ¿no? O sea, cada capa tiene una función y una ubicación en el espacio del panel. Es muy importante saber dónde van colocadas estas distintas capas. Ya arrancamos desde las fundaciones, habitualmente una platea de hormigón armado, no únicamente, pero bueno, estos sistemas livianos no necesitan fundaciones de profundidad, por lo tanto, una fundación clásica de superficie o superficial es la platea de hormigón, después de haber hecho el estudio de suelo, después de haber cambiado el suelo vegetal, reemplazado por suelo seleccionado, apisonado en capas de 20 centímetros, habitualmente la tosca. Colocamos un film de polietileno en toda la superficie para evitar humedades ascendentes, si bien no hay capilaridad como si hay en los mampuestos, también para empezar a proteger esta estructura metálica que vamos a colocar sobre nuestra carpeta cementicia. Y a la derecha se ve el EPS, las planchas comunes de poliestireno expandido, en todo el perímetro. Ahí se produce el salto térmico. Entonces, para evitar la patología de los pisos que se mojan, por el vapor ambiente que choca con una superficie fría y condensa, colocamos el aislante térmico en el perímetro. De esa manera levantamos la temperatura superficial del borde y evitamos esta patología. Si fuéramos a hacer una calefacción por suelo radiante, colocaríamos el poliestireno en toda el bajo superficie de la platea. Barrera contra viento y agua, no confundirse con la barrera de vapor, se llama parecido, pero no tiene nada que ver una con otra, son las membranas que han reemplazado al viejo Ruberoy, tienen la posibilidad de frenar el viento y la lluvia de afuera hacia adentro, pero si eventualmente hubiera vapor en el centro del panel, que no debería haberlo, pero pudiera haber llegado, puede migrar hacia el exterior. Esta membrana protege a las placas de madera, que son las habituales para rigidizar este sistema, se coloca en la cubierta y en todo el envolvente. Hay distintas marcas en el mercado, pero algunas de ellas vamos a utilizar. Aislaciones en muros de cielo raso, las más comunes en la Argentina, la lana de vidrio, el poliestireno expandido, los aislantes celulósicos, son todos buenos, hay que privilegiar espesores y densidades, descrean de esas membranas mágicas que a veces los comerciantes quieren vendernos y dicen que sirven para todo cuando tienen poco espesor o pocos milímetros de espesor. Acá la prestación es con espesores y densidades, así que, y sobre todo en los techos y no tanto en los muros, pero privilegiar la aislación térmica de las cubiertas. Los coeficientes que tenemos en cuenta son R, que se utiliza en América del Norte, coeficiente de resistencia térmica que se opone al paso de la temperatura. Uno compra en América del Norte un rollo de lana de vidrio y ya está estampado el R, y la municipalidad te va a decir qué R necesitas en el muro y qué R necesitas en el techo, ¿no? Es probable que te diga, arquitecto, su R en muro es 15, su R de techo es 30. Casi el doble lo que está pasando y necesitando el techo con relación
a los muros. Nosotros tenemos la inversa, el K, por eso dice R es igual a 1 sobre K. Por eso los números del K siempre son pequeños, los números en R son grandes, ¿no? Todos los elementos que hacemos y utilizamos como aislante, van a ver que ustedes en las tablas va a figurar un K de 0,0 algo. Por ejemplo, la lana de vidrio 0,34, el poliestireno 0,34, 0,45, la aislación de celulosa 0,39, la espuma de poliuretano 0,29. Esas serían más o menos las conductividades térmicas de estos aislantes. La barrera de vapor, en climas tan húmedos como el nuestro, tenemos obligatoriamente que colocar la barrera de vapor para que el vapor que no entre de nuevo en los tabiques, sino que quede en el ambiente, y lo tenemos que eliminar por ventilación. Todos los días, unos minutos, tenemos que ventilar nuestras construcciones. La barrera de vapor se puede materializar con un film de polietileno, como se ve en la fotografía, o un film de aluminio, papel craft, son todas buenas barreras de vapor, se colocan en la envolvente del lado caliente, como dice la imagen. Luego, en este caso, va la placa de yeso, que sería la terminación final de la parte interna del envolvente. Uno de los revestimientos clásicos, ya lo mencionamos, el EIFS, Exterior Insulation and Finish System, sistema de revestimiento térmico exterior, muy clásico, tanto en el steel framing, y como les decía, se está utilizando mucho para recuperar y aislar mejor viviendas existentes. Áticos ventilados, siempre que podamos, ventilar los áticos, generar esas ventilaciones para colaborar con la no condensación de nuestras estructuras y eliminar esas condensaciones. Y en la condición de verano, el aire caliente que se mete en la cavidad de estas cámaras, empezar a eliminarlo. Entonces, de esa manera también colaboramos con la refrigeración y el aislamiento térmico de nuestras construcciones. En este caso, el recurso del ático ventilado viene acompañado por un alero microperforado por donde entra el aire, y en la cumbrera una pieza hecha en PVC que permite la salida del aire. Hay distintos dispositivos, hay formas de colocar rejillas en los laterales, hay muchas maneras de acuerdo al proyecto obviamente, de generar áticos con ventilación. Algo que cuando podamos es deseable proyectarlo. Molduras NPS, dijimos que era un punto crítico el esquinero, o sea, los puentes térmicos en las esquinas. En esta obra, en este proyecto, eso que aparece como una moldura en realidad es poliestireno expandido con esta capita de cemento para darle cementicia, para darle resistencia al impacto, y generamos una mejora en la aislación térmica justamente de las esquinas, que tenemos ahí un punto crítico en el sistema constructivo de steel framing, que tenemos columnas de acero que obviamente tienen mayor conductividad térmica que lo que son los muros de hormigón, ¿no? O sea, las columnas de hormigón. Fíjense este estudio, este ensayo que hizo el ingeniero McDonnell. Siempre en el steel framing necesitamos que haya un aislante por fuera para romper los puentes térmicos de nuestras estructuras metálicas. No solamente alcanza con colocar el aislante entre los montantes, entre los perfiles, sino que por fuera siempre debemos colocar un aislante térmico. Habitualmente se utiliza el poliestireno expandido, las planchas de poliestireno, y después puede ser el EIFS, puede ser una placa cementicia, distintos recursos y distintas formas de resolverlo. Pero fíjense, cuando no se coloca este aislante térmico en nuestra zona bioclimática, como las dos curvas, o sea, la curva de temperatura roja, que sería la temperatura en cada capa, y la verde, la temperatura de rocío, al no tener la aislación térmica adecuada, genera condensación en la parte interior. Va a aparecer una condensación intersticial que después va a llegar a la superficie y se va a generar siempre. No hay forma de resolverlo. ¿Por qué? Porque está inadecuadamente aislado el muro por fuera, el tabique por fuera, y la estructura metálica está siendo de un excelente puente térmico. El Instituto de la Construcción en Seco envió al INTI probetas y se hicieron ensayos con distintas formas de resolver los muros en steel framing. Fíjense, en este caso, con EIFS, un aislante de lana de vidrio que ocupa toda la cavidad del tabique y un aislante de poliestireno expandido por fuera, logra un ensayo de 0,45. Esto está ensayado en laboratorio, no es una cuenta matemática, o sea, esto está ensayado en laboratorio, o sea que duplica la prestación que nos está pidiendo como mínimo la ley. Hay otra prueba más, creo. Fíjense, le redujeron un poco la aislación térmica en el centro, y de todas maneras el ensayo, el K de ensayo dio 0,62. Nuevamente verifica con amplitud lo que nos exige la ley. Distintos recursos, distintas formas de resolver las envolventes con el steel framing que verifican con lo que nos pide como mínimo la ley de ahorro energético. En el 2002, con el que era mi socio, hicimos un prototipo con el que nos sirvió para ganar un concurso. Esta vivienda de interés social, una L bastante clásica,
Cuando terminamos, perdón, cuando las bases del concurso exigían hacer los cálculos hidrotérmicos. Entonces después hicimos la simulación, qué hubiera pasado si hacíamos la misma vivienda en ladrillos del 18 y un techo común y corriente de chapa con los machimbres habituales. El corte del prototipo tenía una fachada ventilada, una cubierta ventilada y adecuados niveles de aislamiento térmico. Lo mismo pasaba en el esquinero, creo que la imagen siguiente, fíjense que aislamos la esquina a continuación de la cámara de aire para aislar justamente el paquete de perfiles y el buen conductor térmico que dijimos es el acero. Les hicimos todos los ensayos tomando los datos de la zona bioclimática 3B, que es la de acá de La Plata, ahí están todos los datos, ¿no? La temperatura interior de diseño, interior, la humedad relativa exterior y también la de diseño, y esto nos dio el gráfico que viene ahora. A la izquierda del sistema industrializado, fíjense las dos curvas no se tienen que tocar, sino cuando la gota de rocío se produce, la temperatura de rocío en cada capa y la temperatura real de cada una de esas capas analizadas se tocan, no se cruzan, sabemos que va a aparecer condensaciones intersticiales y superficiales. No se tocan en el muro en el esquema de la izquierda, fíjense que en el tradicional, cuando hicimos los mismos cálculos, se cruzaron nuevamente las curvas, como veíamos en el gráfico del ingeniero McDonnell. Ahí sabemos que se va a producir condensación. Y para terminar esta charla, recomendaciones de diseño en nuestra zona bioambiental, 3B. La primera, bastante obvia y clásica, estudiar las orientaciones, los vientos dominantes y las barreras forestales para colaborar con nuestros proyectos. El uso de colores claros en muros externos y techo, no reflejar la cuestión solar, ¿no? Que no absorban los rayos infrarrojos, los colores oscuros, o sea, descartar los techos negros, por favor. Aislante mínimo en cubiertas, no menos de 100 milímetros, cualquiera de los aislantes es bueno. Aislante mínimos en muros, 80 milímetros de aislante térmico. Áticos y fachadas ventiladas cuando podamos, de acuerdo al proyecto. Control de puentes térmicos, esos que veíamos en los esquineros, tenerlos en cuenta. Uso de carpinterías de alta prestación con DBH, ya debería ser casi una obligación, el doble vidriado hermético. Aleros fijos y móviles, ¿no? Recordemos a Gaudí, a Vladimiro Acosta, con diseño empezar a aportarle también nuestro aporte a la resolución y a la calidad de vida de los usuarios, y climatización regulada mediante termostatos para colaborar con el ahorro energético. Así que todas estas son sugerencias en nuestra zona ambiental. Y creo que con esto nos estamos despidiendo, si no me equivoco. Sí, bueno, gracias por la atención. Buenas tardes, buenos días.